Las luces del tablero parpadearon una vez, luego todo se oscureció. Loan apretó el volante con más fuerza mientras su coche se detenía lenta y obstinadamente en medio de una intersección concurrida. Tras ella, las bocinas estallaron como un coro de impaciencia. Exhaló bruscamente y volvió a girar la llave. Nada, ni siquiera el sonido de un motor que se esforzaba. Buscó su teléfono, sabiendo ya que la batería estaba casi agotada. Un 2%. Genial. El sol de verano caía a plomo sobre la ciudad, quemando el asfalto y sus nervios. Salió, ajustándose los puños de la blusa blanca y observando la manzana en busca de una solución. Un pequeño taller mecánico se alzaba unos edificios más allá, con un letrero desgastado que decía Harper's Auto and Repair meciéndose suavemente con la brisa. No parecía gran cosa, pero no tenía ganas de más. Empujando el coche con torpe determinación, Loan murmuró disculpas a los conductores que pasaban. Un desconocido se ofreció a ayudarla, pero ella lo despidió con un cortés gracias. El sudor se le acumulaba en las sienes. Sus pantalones negros, entallados y planchados esa misma mañana, se le pegaban incómodamente a las piernas. Para cuando llegó a la entrada del taller, se le había agotado la paciencia. Dentro, el olor a aceite de motor impregnaba el aire. El espacio era tenue pero funcional, con herramientas colgadas en filas ordenadas y una radio que sonaba rock antiguo en algún lugar del fondo. Una figura emergió de debajo de un coche levantado. Una mujer con un mono manchado de grasa, el pelo recogido en un moño despeinado, las mangas arremangadas revelando brazos musculosos y antebrazos manchados de aceite. Levantó la vista, rozándose la mejilla con el dorso del guante. ¿Puedo ayudarte con algo?, preguntó en voz baja y directa. Loan parpadeó. Mi coche se averió a media cuadra. Creo que es la batería o quizás el alternador. No lo sé. Simplemente se paró. El mecánico la miró divertido. ¿Lo empujaste tú mismo? Lauren asintió, recuperando el aliento. No vi ninguna grúa cerca. La mujer sonrió con sorna. Respeto. La mayoría de la gente simplemente llamaría y esperaría 2 horas. Quejándose del calor, Loan ofreció una sonrisa forzada. No tuve 2 horas. Hubo una pausa. No incómoda, precisamente, sino cargada de algo más. El mecánico extendió una mano enguantada. Soy Bailey. Lauren, respondió, estrechándosela. El apretón de manos fue breve pero firme. Bailey agarró un trapo y se secó las manos. ¿Dónde está el coche? Justo fuera, a unos pasos de la puerta. Bailey la siguió, y en cuestión de minutos, estaba bajo el capó, tarareando para sí misma, diagnosticando con la confianza que da a años de conocer las máquinas mejor que a las personas. Loan rondaba a su lado, resistiendo el impulso de comentar. Había pasado la mayor parte de su vida adulta en hospitales, rodeada de orden y urgencia, no de herramientas y grasa. Aún así, algo en la forma de trabajar de Bailey era tranquilizadora, con los pies en la tierra. Entonces, preguntó finalmente Loan. Bailey se puso de pie, secándose la frente. Tenías razón a medias. El alternador está quemado. Probablemente la batería sea la siguiente en fallar. ¿Cuánto tiempo tardaré en arreglarlo? Puedo conseguir la pieza mañana. Quizás esta noche si mi proveedor está despierto. Puedes dejarla aquí, Loan suspiró. No tengo elección, ¿verdad? No, a menos que estés de humor para otro empujón, rió Bailey. A pesar de sí misma, Loan sonrió. Bien. Volveré mañana. Bailey asintió y luego señaló un portapapeles que estaba sobre un mostrador de metal. Deja tu número. Te llamaré cuando esté listo. Mientras Loan completaba su información de contacto, notó que Bailey la miraba más de una vez. No de forma grosera ni invasiva, sino más bien como si intentara comprenderla. Lauren estaba acostumbrada a eso, en cierto modo.
Se comportaba con una especie de reserva precisa que hacía que la gente se apartara o intentara romperla. Le devolvió el portapapeles. Gracias por la ayuda. No hay problema, dijo Riley, y luego añadió, ¿seguro que puedes caminar sin problema? Hace un calor infernal. Sobreviviré. Riley se secó las manos de nuevo y se apoyó ligeramente en el banco de trabajo. La mayoría de la gente que entra aquí parece perdida o molesta. Pareces como si hubieras estado conteniendo la respiración todo el día. Loan ladeó la cabeza, sorprendida por el comentario. Quizás sí, algo brilló en los ojos de Riley, pero no insistió. Nos vemos mañana, dijo Loan, saliendo ya. Riley la vio irse, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en la comisura de los labios. Afuera, el calor no había amainado, pero algo dentro de Loan sí, solo un poco. No sabía por qué había notado la risa de Riley ni su dedicación al trabajo. No quería que le importara. Solo necesitaba que le arreglaran el coche. Eso era todo, no. La tarde siguiente, Loan entró en el taller mecánico Harpers con cautela. El taller olía igual, a goma quemada y metal viejo, pero la música que sonaba era diferente. Un suave blues resonaba desde el fondo, reemplazando el rock del día anterior. La sorprendió. Suavizó el ambiente. Riley estaba de pie cerca del coche que habían levantado, de espaldas y con las mangas arremangadas. Miró por encima del hombro cuando Loan entró. No te esperaba tan temprano, dijo, secándose las manos. Tenía un descanso entre pacientes, respondió Loan. Y necesitaba un poco de aire. Riley arqueó una ceja. Así que, como era de esperar, viniste a un taller. Loan sonrió, solo un poquito. Pensé en revisar el auto. Aún no está listo. Riley señaló un banco junto a la pared. Pero puedes esperar si no tienes prisa. Loan dudó, luego se acercó y se sentó. El banco crujió bajo ella. Un ventilador zumbaba en la esquina, haciendo muy poco para combatir el calor. Riley regresó al coche. Siempre un día largo, dijo Loan. Apenas tuve tiempo para comer. Riley metió la mano en una hielera debajo de su mesa de trabajo y le lanzó una barra de granola. Tengo una regla, nadie debería lidiar con máquinas rotas con el estómago vacío. Loan lo captó, parpadeando. ¿Siempre das de comer a tus clientes? Solo los que parecen hambrientos. Se hizo una pausa entre ellos. Loan abrió la barra y le dio un mordisco. No estaba bueno, pero tampoco estaba mal. Entonces, dijo Riley, con la voz amortiguada por el capó de un coche. ¿Eres cirujana o algo así? Clínica de Medicina General del centro de la ciudad. Suena intenso. Es. Las manos de Riley se movían con destreza, girando tornillos e inspeccionando cinturones. Mi padre solía decir que los médicos y los mecánicos no eran tan diferentes. Loan miró hacia arriba. En serio, piénsalo. Ambos se meten en problemas. Ambos intentan arreglar cosas que la mayoría de la gente no entiende. Y si nos equivocamos, a alguien se le arruina el día. Loan soltó una risa seca. Es curiosamente cierto. Se hizo el silencio, pero esta vez era cómodo. El zumbido del ventilador, el ocasional tintineo metálico. Había algo extrañamente relajante en el ritmo del lugar. El teléfono de Loan vibró en su regazo. Un mensaje de un colega. Lo ignoró. ¿Alguna vez te cansas de ello?, preguntó de repente. Riley hizo una pausa. ¿El trabajo? No, la gente. Riley salió de debajo del capó y se apoyó en la parte delantera del coche, con los brazos cruzados. Su mirada se posó en Loan con silenciosa curiosidad. A veces, pero las máquinas son más fáciles que las personas. Loan la miró a los ojos.
Esa no es la respuesta. Riley se encogió de hombros. La gente espera demasiado o no espera nada. Sí, como sea, es agotador. Loan se miró las manos. Sí. Hubo un momento en que ninguno de los dos expresó su entendimiento. Lauren no estaba acostumbrada a eso. La mayoría de la gente llenaba el silencio con charlas triviales o consejos que ella no pedía. Riley no. ¿Quieres saber algo raro?, preguntó Bailey, rompiendo el silencio. Siempre. No pareces el tipo de persona que conduce un coche viejo. Loan se rió entre dientes. Lo heredé de mi tía. Decía que todo lo nuevo parecía desalmado. Riley sonrió. Tu tía tenía razón. Díselo a mis compañeros. Creen que estoy loco por no haberme pasado a algo más profesional. Riley se limpió la grasa de la mejilla con el dorso del brazo. Pero ese es el problema con lo profesional. Se olvida de ser personal. Loan ladeó la cabeza. Eso fue inesperadamente profundo. Tengo mis momentos. Una brisa se filtraba por las puertas abiertas del pasillo, revolviendo una toalla de papel del mostrador. Riley se movió para cogerla, y por un instante, Loan la observó con otros ojos. Su forma de moverse con naturalidad, su risa siempre medio segundo después de sus propias palabras, como si no le temiera al silencio. La inquietaba y la intrigaba. ¿Quieres que te dé un paseo?, ofreció Bailey de repente. ¿Un paseo por el garaje? Claro. La mayoría de la gente no lo sabe, pero lugares como este tienen historia. Loan se puso de pie, quitándose una pelusa invisible del pantalón. Te escucho. Riley señaló una foto enmarcada junto a la recepción. Un hombre con bigote, de brazos cruzados, de pie junto a una versión más joven de ella. Mi papá. Este lugar era suyo. Lo abrió a los 21 años. Lo construyó desde cero. Loan miró la foto con interés. ¿Te lo enseñó todo? Más o menos. Falleció hace 2 años. Cáncer. Lo dijo con claridad, sin ahogarse, simplemente lo afirmó. Lo siento, dijo Loan. Sí, yo también. Se movieron por el lateral del garaje, donde una pared de herramientas se alineaba perfectamente. Riley señaló una rocola polvorienta en un rincón. Todavía funciona, a duras penas, pero solía poner a Johnny Cash todas las mañanas. Loan sonrió. ¿Todavía lo haces? A veces, en días lentos. Llegaron a la parte trasera, donde una vieja motocicleta yacía bajo una lona. Riley la sacó con cuidado. Solía ir con él los fines de semana. No se ha movido desde el funeral. Loan sintió que algo se le atascaba en la garganta. ¿Por qué? No me sentí bien. Silencio de nuevo, pero esta vez más pesado. Loan extendió la mano y la apoyó en el asiento de la moto. ¿Alguna vez pensaste en arreglarla? Todos los días, dijo Bailey suavemente, y luego, en voz baja y con cautela, Loan añadió, deberías. Bailey se giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron y, por un breve e intenso segundo, ninguno se movió. La tensión no era evidente, pero persistía, presente, sutil, lo suficiente como para sentirse. Pero Bailey se adelantó. Te enviaré un mensaje de texto cuando llegue la pieza, dijo. Loan asintió lentamente. Gracias por la visita. En cualquier momento. Al salir Loan del garaje, el aire exterior se sentía más fresco, aunque no lo era. No miró atrás, pero Riley sí. Entró en su apartamento y cerró la puerta silenciosamente tras ella. El bullicio de la ciudad se sentía distante, como si alguien le hubiera bajado el volumen a todo menos a sus pensamientos. Se quitó los tacones,
Arrojó las llaves sobre la consola y se recostó contra la puerta. Riley se había metido en su mente. No de forma ruidosa, ni evidente, sino de la misma manera que su presencia llenaba su habitación. Naturalmente, Loan no había tenido intención de quedarse tanto tiempo en el taller. Definitivamente no había tenido intención de preguntar por la moto ni de notar cómo la voz de Riley se suavizaba al hablar de su padre. Y, sin embargo, allí estaba, dándole vueltas. Se sirvió un vaso de agua y miró su teléfono. Unos cuantos correos del trabajo, un mensaje de voz de su madre. Nada urgente, nada que quisiera contestar esa noche. Había planeado leer o quizás ponerse al día con sus notas, pero en lugar de eso, se quedó de pie junto a la ventana, observando el parpadeo de las luces de la ciudad. Había algo fundamental en Riley, en la facilidad con la que vivía en su propio silencio, como si no intentara impresionar a nadie. Lauren no recordaba la última vez que alguien la había hecho sentir así de vista. A la tarde siguiente, regresó al garaje, no porque hubiera recibido un mensaje, sino porque lo esperaba. La campanilla sobre la puerta del garaje sonó débilmente al entrar. Riley levantó la vista desde debajo de otra capota, secándose el sudor de la frente con los ojos parpadeando. Bueno, dijo ella sonriendo, estoy empezando a pensar que solo estás poniendo excusas para volver. Loan se cruzó de brazos. Quizás prefiero ver a alguien más arreglarlo, para variar. Riley se enderezó y agarró un paño para limpiarse las manos. Tu coche sigue esperando la pieza, por desgracia. Pero puedo dejar que me mires mientras trabajo si te gusta. Loan se rió con sinceridad. Tentador. La sonrisa de Riley se fue apagando poco a poco. ¿Estás bien? Lauren parpadeó ante la pregunta. ¿Por qué no lo estaría? Pareces, no sé, como si estuvieras esperando que algo se desmorone. Loan apartó la mirada. Eso no está lejos de la verdad. Volvió a sentarse en el banco junto a la pared, con una postura más relajada que días atrás. Riley se acercó y se apoyó en el banco de trabajo frente a ella, con los brazos cruzados. Mi mamá me llamó anoche, dijo Loan. ¿Quieres saber cuándo dejaré de trabajar tanto y empezaré a vivir bien? Cree que me siento sola. Y no se equivoca, Riley no respondió al principio. Simplemente dejó que las palabras se asentaran. Es una conversación difícil, dijo finalmente. Loan levantó la vista. ¿Cuál? Aquel en el que dices que no estás solo, solo cansado de fingir que eres otra persona. Loan no respondió. No hacía falta. Riley cogió una llave de tubo y la giró como si la ayudara a pensar. Solía pensar que la gente como tú no se fijaría en la gente como yo. Loan arqueó una ceja. ¿Gente como tú? Sí. Manchado de grasa. Terco. Sin filtro. Demasiado ruidoso para algunos, demasiado silencioso para otros. Loan se levantó y se acercó lentamente. No haces ruido. Punto. No, preguntó Riley en voz baja. ¿Me oyes? Estaban cerca, tan cerca que Loan podía oler el calor del aceite y los cítricos del limpiador que Riley le había puesto en las manos. Tan cerca que podía ver las motas verdes en sus ojos, por lo demás marrones. Te escucho, dijo Loan, una pausa, un instante. Entonces Riley se dio la vuelta, retrocediendo hacia el motor. El instante se rompió, pero no del todo. Loan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sabes que no hago esto. Hacerlo. Habla así. Quédate así. Lo supuse. Loan volvió a reír. Seca, un poco triste. Me paso el día apoyando a la gente. La mayor parte del tiempo, ya ni siquiera sé lo que siento. Es más fácil vivir con su dolor que con el mío. Riley apretó un perno bajo el capó y miró hacia atrás. Quizás necesites que alguien revise bajo el capó por una vez. La metáfora era cursi, pero a Loan le revolvió el pecho.
Metió la mano en su bolso, sacó un botecito de desinfectante de manos y se lo ofreció. Riley sonrió con suficiencia. ¿Crees que esa botellita me va a curar? No, dijo Loen. Pero es un comienzo. Esta vez se sentaron en lados opuestos del banco. El silencio entre ellas parecía menos un muro y más una respiración compartida. La mano de Loan rozó la de Riley al pasarle la botella, sin intención, pero tampoco ignorada. ¿Siempre tienes este lugar tan organizado?, preguntó Loan, con la mirada fija en la pared de herramientas. Mi padre tenía una regla, cada herramienta en su lugar. El caos no arregla las cosas. Me gusta eso. Sí, yo también. Un latido. No me gustaste el primer día, dijo Riley. Loan se giró hacia ella, sobresaltada. ¿En serio? Parecía que te ibas a morder la lengua. Todo nervios y cuellos apretados. Loan soltó una risa sorprendida. Tú tampoco me caías bien. Eras presumida. Todavía lo soy. Me he dado cuenta. Pasó otro momento. Riley se puso de pie, limpiándose las manos en los vaqueros. ¿Quieres ver algo? Loan la siguió de nuevo hasta el fondo del garaje, esta vez sin dudarlo. Riley volvió a retirar la lona de la motocicleta, pero ahora faltaban algunas piezas. Estaban en una mesa cercana, limpias, etiquetadas y separadas. ¿Empezaste?, preguntó Loan. Anoche, respondió Riley. Algo de tu voz se me quedó grabado en la cabeza. Loan sintió un nudo en la garganta. No quise empujar, no lo hiciste. Riley la miró. Solo me recordaste que estaba bien empezar de nuevo, y entonces, por primera vez, el silencio no fue solo denso, cargado ni eléctrico. Era íntimo. Loan se acercó hasta que solo quedaron unos centímetros entre ellas. Su mano se cernió sobre ella y luego rozó suavemente la muñeca de Riley. Riley no se movió. Sus miradas se encontraron, firmes, inquisitivas. Y entonces Loan se inclinó. No fue apresurado. No fue apasionado. Fue suave, real y lleno de preguntas que ninguno de los dos se atrevía a formular en voz alta. Cuando sus labios se separaron, ninguna habló. Simplemente se quedaron allí, dos mujeres, dos mundos, tratando de comprender lo que acababa de cambiar. Debería irme, susurró Loan, aunque su cuerpo decía lo contrario. Riley asintió, con la mirada fija en ella. De acuerdo. Loan no se movió de inmediato. Finalmente, lo hizo. Y esta vez, al salir del garaje, miró hacia atrás. Riley también. Cielo ya oscurecía cuando Loan aparcó a pocos edificios del garaje. El aire se sentía pesado, demasiado quieto, demasiado silencioso, como si el mundo estuviera esperando a exhalar. No había sabido nada de Riley desde el beso. 2 días, eso era todo, pero Loan sentía que su mente había alargado las horas, convirtiéndolas en algo más largo, inquieto, intranquilo. Había vuelto con el pretexto de revisar el coche, pero sabía que ya no se trataba del alternador. Hacía tiempo que no un relámpago titilaba a lo lejos en el horizonte cuando entró en el garaje. Una bombilla zumbaba silenciosamente en la penumbra. El lugar estaba entrecerrado, las sombras llenaban los rincones, y las puertas abiertas dejaban entrar el aroma a hormigón empapado por la lluvia. Riley estaba sola, inclinada sobre el mostrador, organizando las piezas. Levantó la vista al entrar Loan y se enderezó lentamente. Llegas temprano, dijo con voz ilegible. Estás abierto, apenas. Lauren dudó. Pensé que debía registrarme. Riley asintió una vez y luego volvió a su trabajo. Llegó la pieza. La terminaré esta noche. Podría volver mañana.
Tú podrías. Otra pausa. La tensión que antes parecía una cuerda tensa entre ellos ahora latía como una falla. Una palabra equivocada y algo se rompería. No he dejado de pensar en la otra noche, dijo Loen finalmente, en voz baja. Riley no levantó la vista. Yo tampoco. Un trueno retumbó a lo lejos. Las luces parpadearon. Lauren miró hacia afuera. El viento reciaba y la lluvia empezaba a barrer la calle. Parece que está empezando, murmuró. Riley asintió. Deberías quedarte hasta que pase. Las palabras no eran cálidas. Tampoco frías. Simplemente lo dijo, como todo lo que Riley decía cuando no estaba segura de que podía sentir. Lauren se adentró en el garaje, observando cómo el hombro de Riley se mantenía tenso. ¿Vamos a hablar de eso? ¿De qué hay que hablar?, preguntó Riley, volviéndose hacia ella. Pasó. Fue bonito. Luego desapareciste. No desaparecí, dijo Loen con firmeza. Me asusté. Riley soltó una risa seca. Únete al club. Un relámpago estalló, más fuerte ahora. Más cerca. La lluvia caía con más fuerza. Un suave rugido más allá del delgado techo de metal. He pasado toda mi vida intentando controlarlo todo, dijo Loen. Mi trabajo, mis emociones, mi imagen. Ese toque no estaba controlado, concluyó Riley. No, coincidió Loen, acercándose. Fue real. Riley se recostó contra el mostrador. ¿Y eso te asusta? Lauren asintió. Más de lo que debería. Se quedaron allí un rato, con la tormenta arremolinándose a su alrededor y el garaje ahora bañado por la tenue luz ámbar de la bombilla de emergencia. No quiero hacerte daño, añadió Lauren. Ni hacerte promesas que no pueda cumplir. Riley apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo suave. No pido promesas. Entonces, ¿qué estás pidiendo? Riley la miró. De verdad la miró. Quiero saber si solo fui una distracción. Algo que dejaste pasar porque estabas cansada o sola o buscando algo que sentir por un segundo. Loen negó con la cabeza al instante. No. No fue eso. ¿Entonces qué fue? Loan se acercó de nuevo, con el corazón latiendo con fuerza por razones que no tenían nada que ver con los truenos. Era la primera vez en años que hacía algo solo porque quería. Riley no se movió. Sus manos descansaban en el borde del banco de trabajo, con los dedos curvados bajo la superficie como si se estuviera conectando a tierra. La voz de Loan bajó. Te deseaba. La tormenta estalló fuerte sobre ellos, sacudiendo las paredes, y aún así ninguno de los dos se movió. Riley habló primero. ¿Y ahora qué? Loan levantó la vista, buscándola con la mirada. Ya estoy aquí y no quiero correr. Lentamente, Riley dejó escapar un suspiro. No tienes que hacerlo. Se quedaron allí, sin más espacio entre ellas, sin más excusas, solo lluvia y calor, y lo que fuera que habían empezado a construir entre miradas y miradas. Lauren tomó la mano de Riley. La apretón fue vacilante, los dedos deslizándose contra los nudillos hasta que Riley finalmente se cerró alrededor de los suyos. El aire cambió, y entonces Loen se inclinó de nuevo, no vacilante esta vez. Sus labios se encontraron con un ritmo diferente, ni cauteloso, ni interrogativo. Fue un roce arraigado en algo más profundo, una elección. Riley la atrajo hacia sí con una mano en la nuca, guiándola con suavidad, anclándolas a ambas. El trueno retumbó de nuevo, más fuerte ahora, pero Loen no se inmutó. Solo se acercó más. Cuando finalmente se separaron, Loan apoyó la frente en la de Riley. Tengo miedo, susurró. Riley sonrió levemente. Yo también. Las luces parpadearon nuevamente y luego se apagaron por completo, sumergiéndolos en un gris tenue iluminado únicamente por las lejanas farolas del exterior. Bueno, dijo Riley. Bienvenidos a la experiencia completa de Harper. El generador dejó de funcionar hace semanas. Loan se rió,
sin aliento. ¿Deberíamos preocuparnos? Tengo velas, dijo Riley. Y mantas. En el peor de los casos, contaremos historias de fantasmas. Loen miró alrededor del garaje. Las sombras danzaban sobre las herramientas y los estantes. Pasas mucho tiempo aquí, Riley asintió. Es el único lugar que he sentido como mío. Es tranquilo, con un aire industrial peculiar. Miró a Lauren. Eres la primera en decirlo. Lauren caminó hacia las puertas abiertas, observando cómo la tormenta amainaba un poco. La lluvia seguía cayendo, pero lo peor ya había pasado. Debería irme, dijo. Riley no intentó detenerla, pero ella tampoco se movió. Lauren se quedó en la entrada. Y entonces, sin mirar atrás, dijo, lo decía en serio. No voy a huir. La voz de Riley la siguió como un eco silencioso. Entonces estaré aquí cuando dejes de caminar. Lauren se adentró en la lluvia. No se sentía como si se fuera. Se sentía como si decidiera. Lauren no regresó al día siguiente, ni al siguiente. Se dijo a sí misma que era por el trabajo, los turnos largos, el papeleo interminable, la paciencia imposible. Pero ella sabía que no era así. Se había metido en algo con Riley para lo que no estaba preparada, para lo que no había planeado. Y aunque la tormenta había pasado, el sentimiento en su interior no. No dejaba de revivir el contacto, el silencio posterior, la mirada en los ojos de Riley cuando dijo que no huiría. Y luego se fue de todos modos. El hospital no hizo preguntas. Nadie notó el cambio en ella, excepto quizás ella misma. Cumplía con lo que se le pedía, diagnosticaba, recetaba, sonreía, pero sus manos temblaban más al firmar historiales. Sus pensamientos divagaban durante las conversaciones. Por la noche, su teléfono permanecía en silencio sobre la mesa a su lado. Lo miraba con demasiada frecuencia, con el pulgar sobre el contacto de Riley, y luego lo volvía a dejar, sin resolver. Los mensajes que Riley le había enviado, demasiado breves y educados, seguían sin leer. Oye, ya terminé tu auto, ven cuando puedas, espero que estés bien. Ese segundo se quedó con ella. No fue un avísame, ni un vuelve. Solo un espero que estés bien. Fue la ausencia de presión lo que más la afectó. Al otro lado de la ciudad, el taller se había vuelto más tranquilo. Riley no esperaba que Lauren volviera. En realidad, no. Había visto esa mirada antes, en personas que buscaban conectar pero temían el precio. En personas que decían lo que decían, pero no lo suficiente como para actuar. Aún así, no podía evitar mirar hacia la puerta cada vez que sonaba el timbre. Y cada vez que no era Lauren, algo en su pecho se desplomaba como una herramienta golpeando el hormigón. Siguió trabajando. Terminó el coche de Lauren, incluso lo probó para asegurarse. Lo dejó aparcado en la parte trasera, limpió el salpicadero, dobló una notita y la dejó en la consola central. Está listo. Si no lo estás, no hay problema, sin firma. Pensó que Lauren sabría de quién era. Y luego volvió a sus rutinas. Prácticamente, a la tercera mañana, Lauren se paró frente al espejo, con los dedos congelados en el cuello de la blusa. No había vuelto a dormir bien. Su apartamento parecía haberse encogido, las paredes se acercaban cada noche. No volvió al garaje. No sabía qué esperaba. ¿Una invitación? ¿Perdón? O tal vez su propio permiso. Antes de que pudiera pensarlo demasiado otra vez, cogió sus llaves. Riley estaba debajo de un coche cuando oyó el timbre. Salió de debajo del ascensor, esperando a otro cliente o al vendedor de repuestos, pero era ella. Lauren estaba justo en la entrada, con las manos metidas en los bolsillos de una chaqueta ligera y una expresión indescifrable. Riley no habló. Lauren tampoco. Por un instante, el único sonido entre ellas fue el tic-tac de un ventilador y el suave zumbido de una herramienta eléctrica a lo lejos. Entonces Lauren dijo, ¿arreglaste el auto? Sí. Riley se enderezó, limpiándose las manos con un trapo.
Está en la parte de atrás. Loen asintió. Vi la nota. Silencio de nuevo. No intentaba desaparecer, añadió Loen. Solo necesitaba pensar. Riley no se movió. Siempre hay que pensar. Loen apretó la mandíbula. No soy buena en esto. Punto. ¿En qué? En dejarme querer cosas. Riley dobló el trapo lentamente. ¿Y qué quieres? Loan la miró con ojos cansados pero directos. A ti. Creo que te he deseado desde el primer momento en que me diste esa tonta barra de granola. Un instante, luego otro. Solo tengo miedo, terminó Loen. Riley se cruzó de brazos. ¿De mí? No. De lo mucho que importa, eso se entendió. La voz de Riley se suavizó. Podrías haberlo dicho hace 3 días. Lo sé, dijo Loen en voz baja. No sabía cómo. Riley se acercó al borde del banco de trabajo. No tenías que volver, sí, dijo Loen. No por el coche. Riley se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿por qué? Porque no quería que esto fuera otra cosa de la que me alejara. Justo cuando se volvió real, la mirada de Riley sostuvo la de ella. Es real. Loen se acercó. Lo sé. El espacio entre ellas se cerró de nuevo, como una respiración que se toma, como un silencio que se respeta. Pero Riley no la agarró. No puedes ir y venir así. No conmigo, no me voy, dijo Loen. Estoy aquí y lo elijo yo. Otra pausa, y entonces Riley dio un paso adelante, lentamente. Tomó el rostro de Loen entre sus manos, rozando su pómulo con el pulgar. Loen se inclinó ante el roce como quien regresa a casa después de una larga tormenta. Su contacto fue más lento esta vez, menos miedo, más arraigo. Persistió. Y cuando se separaron, Riley dijo, entonces quédate. Loen sonrió. Creo que quiero. No hicieron planes esa tarde. Nada de declaraciones ni discursos dramáticos. En cambio, Riley le dio a Loen una taza de café y le indicó el banco de trabajo. Siéntate. Te enseñaré a revisar el aceite como una adulta. Loen se rió. ¿Parece que alguna vez se ha agarrado una llave inglesa? Riley sonrió. No, pero creo que me va a gustar verte intentarlo. El sol empezó a derramarse sobre el suelo de hormigón a través de las puertas abiertas. Lauren se quedó y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estuviera conteniendo la respiración. Los siguientes días transcurrieron a un ritmo que Loen no sabía que necesitaba. Empezó a pasar por el taller con más frecuencia, no siempre con un motivo y nunca con prisa. A veces traía café. Una vez trajo un sándwich casero que, según Riley, era demasiado bonito para comérselo, aunque se lo devoró en 3 bocados. No hubo grandes gestos, ni confesiones pesadas, solo detalles. Loan aprendió a revisar la presión de los neumáticos. Riley aprendió la marca de té favorita de Loan. Se sentaban en el banco durante las tardes tranquilas, hablando de todo y de nada, música, películas antiguas, recuerdos de la infancia que ninguna había compartido con mucha gente antes. El silencio entre ellas se suavizó. Dejó de estar lleno de tensión, en cambio, comenzó a sentirse como descanso. Sin embargo, incluso en esa calma, algo no dicho persistía. Estaba en la forma en que Riley se detenía a mitad de frase cuando sonaba el teléfono de Loen, en cómo Loen se tensaba al hablar del hospital o de su familia, en cómo ambas apartaban la mirada a veces, como si sus pensamientos estuvieran en algo que ninguna se atrevía a decir en voz alta. Una noche, después de que se fuera el último cliente, Loen se quedó más tiempo de lo habitual. El sol se ponía en franja sobre el suelo del garaje, tiñendo todo de dorado y sombras. Riley estaba de pie junto al banco de trabajo, organizando las herramientas en filas ordenadas, según su forma de pensar. Loen observaba desde la puerta, con los brazos cruzados. Siempre haces eso cuando estás ansioso. Hacerlo. Organiza las cosas.
Riley miró hacia atrás. Me mantiene ocupada. Loen entró. No tienes que estar ocupada conmigo. Riley no respondió de inmediato. Encajó una llave inglesa más despacio de lo habitual. Finalmente, preguntó, ¿qué pasa ahora? Lauren parpadeó. ¿Qué quieres decir? ¿Esto? ¿Nosotras? Riley se giró para mirarla. Sé lo que se siente tenerte aquí. Me gusta. Lo deseo, pero no sé si volverás a cambiar de opinión. Loen se acercó. No quiero correr, pero tú podrías. Loen dudó y luego dijo, tú también podrías. Riley ladeó la cabeza. ¿Crees que te tengo miedo? Creo que tienes miedo de necesitar a alguien. Eso aterrizó en algún lugar profundo. Riley miró hacia otro lado. Loen le tomó la mano. No te pido una eternidad. Solo quiero que seas honesta conmigo. Contigo misma. Riley asintió lentamente. De acuerdo. La palabra fue suave. Sincera, como si lo sintiera. Más tarde esa noche, Riley se quedó hasta tarde después de cerrar. El garaje estaba vacío, salvo por el lejano tic-tac del metal al enfriarse. Se sentó en el banco, con una llave de tubo en una mano, mirando la motocicleta de atrás. Todavía estaba medio desmontada, pero ahora más limpia. Ordenada. Ya no parecía un santuario de algo perdido. Se levantó y se acercó, apoyando la mano suavemente en el asiento. ¿Alguna vez pensaste en arreglarlo?, preguntó Loen. Ella lo hizo. Ella lo era. Mientras tanto, Loen estaba sentada en su sofá con la tele apagada y una copa de vino en la mano. Repasó una docena de mensajes sin leer de su madre. El último tenía solo unas horas. ¿Vas a contestarme alguna vez? No hemos hablado en más de una semana. Escribió algo, lo borró y volvió a escribir. Estoy bien. Solo estoy averiguando qué hacer. Luego, casi sin pensar, añadió, hay alguien. Es nuevo. Es bueno. No esperó la respuesta. Dejó el teléfono y miró por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban como una promesa silenciosa. Al día siguiente, Loen llegó al taller justo después del mediodía con una bolsa de sándwiches. Riley la recibió en la puerta, sorprendido. Llegas temprano. Salí del trabajo antes de lo esperado. Pensé en llevarme el almuerzo. Riley se hizo a un lado. Me vas a malcriar. Ese es el plan, dijo Loen con una sonrisa. Comieron en la parte trasera del garaje, sentados en la parte trasera de una camioneta vieja. Entre bocado y bocado, Loen miró la motocicleta. Has vuelto a empezar. Riley asintió. Esta vez se siente diferente. Loen apoyó la cabeza en su hombro. Nosotras también. Se quedaron así un rato, en silencio, tranquilos, pero en calma. Algo atormentó los pensamientos de Loen. Se giró para mirar a Riley. ¿Alguna vez piensas que esto, nosotros, podría ser demasiado diferente? Riley la miró. ¿Diferente de qué? ¿De lo esperado? ¿De lo fácil? Riley se encogió de hombros. Lo fácil nunca me trajo nada que valiera la pena conservar. Loen sonrió. Eso suena a algo que tu papá habría dicho. Sí, dijo Riley riendo suavemente. Normalmente, cuando algo se rompía y yo decía que compraría uno nuevo, la voz de Loen bajó. No quiero ser la cosa que sea reemplazada. No lo eres. Riley lo dijo como si fuera un hecho. Firme. Inquebrantable. Y Loen le creyó. Por ahora, eso era suficiente. Esa noche, mientras Riley cerraba el garaje, se quedó un buen rato junto a la puerta principal, con las llaves en la mano. El espacio volvió a estar tranquilo, pero no solo. Su teléfono vibró. Era Loen. ¿Puedo quedarme esta noche? No quiero estar solo. Riley no lo dudó. Ven. No estás solo. Ya no cerró con llave y salió a la noche.
Su corazón se sentía ligero como no lo había estado en años. A veces, el silencio no era vacío. A veces, era paz. La lluvia volvió a cántaros justo antes del mediodía. Fuerte, fría e inesperada. Caía con fuerza contra el pavimento del garaje, disipando el calor del hormigón y silenciando el sonido del mundo que se oía más allá de las puertas del compartimento. A Riley no le importaba el silencio. Días como este significaban un trabajo más lento, tiempo para ponerse al día con las reparaciones sin interrupciones. Se movía por el garaje con firmeza, tarareando para sí misma mientras cambiaba una pastilla de freno en la camioneta de un cliente. Sonó la campana de la entrada, pero no era Lauren. Era una adolescente, de unos 14 años, con el pelo enredado, los zapatos empapados y los ojos abiertos por el pánico. Entró a trompicones, casi resbalando en el suelo mojado. «Oye», gritó Bailey, dejando caer la llave inglesa. «¿Qué pasa? Hay un niño», jadeó la niña. Creo que se rompió el brazo. Se cayó en la acera a la vuelta de la esquina. Está llorando. No sé qué hacer. Riley no pensó. Tomó una toalla del mostrador y siguió a la niña bajo la lluvia. El niño era pequeño, de unos 6 o 7 años, y estaba acurrucado bajo el alero del toldo de una tienda. Tenía el brazo doblado de una forma indebida, y sollozaba entrecortadamente, mitad por el dolor, mitad por el miedo. «Hola, chaval», dijo Bailey con dulzura, arrodillándose a su lado. «¿Estás bien?» «Estoy aquí». No sabía qué hacía. No exactamente. No tenía formación médica, pero su instinto la activó. Usó la toalla para sujetar suavemente el brazo del chico y le habló en voz baja, sin apartar la mirada de él mientras le pedía al adolescente que pidiera ayuda. «¿Sabes dónde está tu mamá?», preguntó. El chico negó con la cabeza. «Estaba con mi hermana». Me adelanté. No era mi intención, punto. «Está bien. No hiciste nada malo». La adolescente regresó con el teléfono pegado a la oreja. «Van a enviar a alguien». La operadora preguntó si había algún médico cerca. Riley dudó y luego hizo lo único que se le ocurrió. «Llama a este número», dijo, anotando rápidamente el contacto de Lauren en un recibo que sacó del bolsillo. «Dile que es Riley. Es médica». «Vendrá». La chica tomó el número y marcó sin rechistar. Riley volvió a mirar al chico. Su respiración se aceleraba, el dolor empezaba a superar la adrenalina. La lluvia seguía cayendo a su alrededor, empapándole la camisa y los vaqueros. Le apretó la mano con más fuerza. «No estás solo, vale. Te tengo». Lauren ni lo dudó. Lo dejó todo, historiales médicos, una receta a medio escribir, y echó a correr. Apenas había terminado la frase cuando Lauren reconoció el nombre de Riley y le preguntó dónde estaba. En cuestión de minutos, estaba en su coche. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la tormenta. Al doblar la esquina y ver a Riley agachado junto a un niño en el pavimento mojado, algo en su corazón se quebró. Aparcó sin pensarlo, cogió su botiquín del asiento trasero y echó a correr. «Riley», gritó. Riley levantó la vista. El alivio le inundó el rostro como la luz del sol. «Tiene una fractura», dijo Riley rápidamente. «No la moví. La sostuve». Lauren se dejó caer a su lado, abriendo ya el botiquín. Su voz, tranquila pero firme, dijo: «Lo hiciste perfecto». Juntos, trabajaron. Lauren evaluando, sujetando y estabilizando el brazo del niño mientras Riley lo calmaba con palabras firmes y bromas lo suficientemente tontas como para funcionar. El adolescente rondaba cerca, sosteniendo un paraguas sobre todos ellos. Cuando llegó la ambulancia, Lauren entregó al niño con instrucciones claras. Los médicos asintieron, impresionados, y lo llevaron adentro.
Loan se quedó de pie y vio cómo se cerraban las puertas, con el corazón aún acelerado. Entonces se volvió hacia Riley. Estaban empapados, sin aliento y solos de nuevo. «Me llamaste», dijo Loan. «Eres el único médico en el que confío». Lauren se acercó, apartando mechones de cabello mojado de la cara de Riley. «Estuviste increíble». Riley se burló, temblando ligeramente. «Estuve improvisando todo el tiempo». «Bueno, le salvaste el brazo a un niño, así que mejor improvisa más a menudo». Ambas rieron, agotadas, abrumadas. Pero juntas. Lauren tocó el brazo de Riley con suavidad. «Ven conmigo. Vamos a secarte». Más tarde, envuelta en mantas y tomándote en el apartamento de Lauren, Riley se recostó en el sofá, con el pelo húmedo y suelto sobre los hombros. «Pensé que entraría más en pánico», dijo. «No lo hiciste. Estabas firme». Riley la miró. «Porque sabía que vendrías». Loan extendió la mano, entrelazando sus dedos. «Siempre lo haré». El silencio se instaló de nuevo entre ellas, pero esta vez no ocultó nada. «Hoy me asusté», admitió Loan. «No la emergencia». «A ti». Riley frunció el ceño. «A mí». Me di cuenta de cuánto me importa y de lo rápido que pasó. Riley asintió lentamente. «Yo también». Loan la apretó con más fuerza. «No quiero cuestionarlo más. No quiero detenerme cada vez que se complica». «Pues no», dijo Riley en voz baja. Lauren la miró fija y lúcida. «Entonces dejemos de darle vueltas. Estamos juntas. Estamos en esto». Los ojos de Riley la buscaron. «¿En serio?» Lauren sonrió. «En serio». Riley se inclinó, apoyando la frente contra la de Lauren. Y en ese instante, la tormenta ya no estaba afuera. Había pasado. Solo quedaba el calor y la tranquilidad que sigue cuando algo finalmente se siente bien. Loan no tenía intención de pasar la noche. Se dijo a sí misma que solo estaba ayudando a Riley a entrar en calor, solo asegurándose de que se quitara la ropa mojada, solo preparándole té para que se calmara. Pero cuando llegó la hora de irse, ninguna de las dos dijo una palabra. La luz del apartamento era tenue, de esas que hacían que todo pareciera más seguro. Riley se había puesto una de las sudaderas extra grandes de Lauren, con las mangas arremangadas en las muñecas, el pelo aún húmedo de la ducha. Parecía desatada, tranquila. Loan la observaba desde la puerta de la cocina, taza en mano. «¿Me estás mirando?», dijo Riley sin darse la vuelta. Lauren sonrió. «Lo sé». Riley se giró, apoyándose en el respaldo del sofá. «Siempre pareces estar analizando algo». «No estoy acostumbrada a dejar entrar a la gente». «¿Crees que sí?». Riley ladeó la cabeza. «Esto también es nuevo para mí». Loan cruzó la habitación lentamente. «Pero me dejaste». «Apareciste». Riley tomó la taza, rozando los dedos de Loan con los suyos. «Sigues apareciendo». Volvieron a sentarse en el sofá como lo habían hecho docenas de veces, pero esta vez Loan se acurrucó junto a Riley sin dudarlo. Apoyó la cabeza en su hombro. Las luces de la ciudad parpadeaban lentamente a través de la ventana, dibujando sombras móviles sobre sus piernas. «¿No vas a volver esta noche?», preguntó Riley. La respuesta de Loan fue tranquila. «No». La mañana llegó suavemente. Riley se despertó primero, parpadeando al ver el techo desconocido. Tardó un instante en recordar dónde estaba, el apartamento de Loan, todavía envuelto en el aroma a lavanda y sábanas limpias. Se giró ligeramente y encontró a Loan a su lado, aún dormida, con una mano bajo la barbilla. La imagen la sobresaltó, no por sorprendente,
sino porque le pareció normal. Riley se levantó en silencio y entró en la cocina. Acababa de abrir la nevera cuando Lauren apareció detrás, bostezando en su muñeca. «Te iba a traer el desayuno», dijo Riley. Lauren arqueó una ceja. «¿En mi propia cocina?» «Exactamente». Ambas rieron. Y de nuevo, el silencio posterior fue cómodo. Sin tensión, sin preguntas. Lauren se apoyó en la encimera. «¿Alguna vez has pensado en qué se está convirtiendo esto?», dijo Riley. «Me da un miedo terrible». «Sí, a mí también». Lauren dudó y luego dijo, «Se lo dije a mi madre». Riley levantó la vista. «¿Le dije qué?» «Que estaba saliendo con alguien». «¿Qué importaba?» Riley la observó. «¿Cómo se lo tomó?» Lauren exhaló. «Todavía no ha respondido». «¿Estás bien?» «Lo estaré». Una pausa. «Sí lo estás». Riley se adelantó y la tocó con suavidad. «Estoy bien». Más tarde ese día, de vuelta en el taller, Riley estaba afuera con un pincel en la mano. Miraba fijamente el letrero descolorido sobre la puerta, Harper's Auto and Repair, como si lo viera por primera vez en años. Lauren llegó con comida para llevar y se apoyó en la puerta abierta del conductor. «¿Piensas cambiarlo?», preguntó. Riley asintió. «Creo que es hora». Lauren sonrió. «¿Tienes un nuevo nombre en mente?» Riley la miró, pensando en añadir un espacio al lado. «¿Para qué?» «Tú, tal vez», dijo Riley en voz baja. «Una pequeña clínica, solo unas horas a la semana. Atención comunitaria. La gente de por aquí podría necesitarla». La sonrisa de Lauren vaciló, pero solo porque la impactó profundamente. «¿Hablas en serio?» Riley bajó de la escalera. «No digo mañana. Justo cuando estés lista, podríamos construir algo aquí. Juntas». Lauren no respondió de inmediato. Observó el espacio, el garaje, a la mujer frente a ella con aceite bajo las uñas y una voz más sincera de la que Lauren había oído en años. Entonces asintió. «Hagámoslo». Esa noche, recorrieron la trastienda de un garaje. Papeles viejos, cajas llenas de notas de su padre, discos que Riley no había tocado desde el funeral. Lauren ayudó en silencio, separando lo que podía tirar y lo que debía conservar. En el fondo de un cajón, Riley encontró una foto de su padre junto a una versión más joven de ella. Ambos cubiertos de grasa, sonriendo como niños. La sostuvo un buen rato. «Le gustarías», dijo de repente. Lauren la miró. «¿Segura?» Solía decir, encuentra a alguien que vea más allá del desorden y que aún quiera construir algo contigo. Esa eres tú. Lauren cruzó la habitación, tomó la foto y la observó detenidamente. Luego se inclinó, besando la sien de Riley. «Pues, construyámoslo». Para cuando el cielo se tornó naranja, ya habían despejado la mitad de la oficina. El polvo flotaba en el aire como purpurina y luz de sol mortecina. Riley se apoyó en el marco de la puerta, con Lauren a su lado, hombro con hombro. «¿Sigues asustada?», preguntó Riley. «Siempre», respondió Lauren. Pero no lo suficiente como para detenerse. Se miraron, suaves y firmes, y entonces Riley le tomó la mano. Esta vez, ninguna de las dos la soltó. El letrero se colocó un martes por la mañana. No era llamativo, solo una nueva capa de pintura, letras en negrita y dos palabras añadidas debajo del nombre original, Harper's Auto and Health. Riley lo había pintado ella misma, rechazando la oferta de Lauren de contratar a alguien. «Este lugar merece mis manos», había dicho. Lauren no discutió. El taller seguía igual en muchos sentidos. Manchas de aceite en el suelo,
herramientas perfectamente alineadas, la gramola en la esquina que aún cobraba vida cuando Bailey le daba un buen golpe. Pero ahora, junto a la oficina principal, había una pequeña habitación, paredes blancas e impecables, una mesa de reconocimiento de segunda mano, un armario lleno de artículos esenciales. No era mucho, pero suficiente para empezar. Loan pasaba allí unas horas cada semana, controlando la presión arterial, cosiendo cortes menores, poniendo vacunas contra la gripe, escuchando historias de personas a las que no siempre se les escuchaba. No era el hospital. No tenía historiales apilados en torres ni máquinas parpadeando sin parar. Pero se sentía bien. El viernes por la tarde, Wally estaba fuera del garaje, limpiándose las manos con un trapo mientras Loan se detenía en el mismo coche que las había reunido. Todavía hacía un extraño chasquido al apagar el motor, pero ahora era un sonido familiar, como la primera nota de una canción que ambas conocían. Loan salió con una bolsa de la compra en una mano. Traje bocadillos para los pacientes o para los mecánicos, según quien tenga más hambre. Riley se apoyó en el capó. Estás malcriando al personal. He oído que la mecánica de aquí reacciona bien al azúcar. Sí que reacciona. Loan se acercó, rozando suavemente los labios de Riley con los suyos. Un roce que parecía un gesto de puntuación, algo firme, esperado y aún profundamente deseado. Al separarse, Riley señaló hacia el interior de la clínica. Tu cita de las 2 está cancelada. ¿Quieres un descanso? Loan miró a su alrededor. ¿Te quedan coches por terminar? Solo uno, pero no se va a ninguna parte. Se sentaron en el banco del garaje, el mismo donde Loan había esperado el primer día, cuando todo entre ellas era aristas vivas y miradas furtivas. Ahora, sus rodillas se rozaban cómodamente, sus dedos se entrelazaban sin esfuerzo. Loan apoyó la cabeza en el hombro de Riley. ¿Pensabas que acabaríamos aquí? Riley la miró. No, pero lo esperaba. Lauren sonrió. Yo también. Solo que aún no lo sabía. Esa noche, cerraron temprano. Riley cerró el garaje con llave mientras Loan ordenaba la clínica. Afuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras sobre la acera. La ciudad estaba tranquila en esa hora entre las prisas y el descanso. Estaban sentadas en el capó de un coche con cajas de comida para llevar balanceándose entre ellas, balanceándose suavemente, compartiendo bocados e historias de su día. ¿Sabes de qué me di cuenta?, dijo Loan, limpiándose la salsa del labio con una servilleta. ¿Qué? No extraño el hospital, Riley miró de reojo. Ni un poquito. Lauren negó con la cabeza. Echo de menos partes. La gente, la urgencia a veces, pero no extraño cómo me hacía sentir que tenía que elegir entre ser persona y ser médica. Y aquí, Loan miró a su alrededor. Aquí, puedo ser ambas cosas. Riley asintió lentamente. No eres la única. Lauren se giró, con la mirada dulce. ¿Qué quieres decir? No pensé que podría tener esto, dijo Riley, un lugar que es mío y con alguien que me ve por algo más que lo que preparo. Loan se bajó del capó y se paró frente a ella, dejando con cuidado la caja de comida. Tomó el rostro de Riley con ambas manos. Te veo, a ti, a toda. Incluso las partes que intentas ocultar, y aún así te quedas. Lauren la tocó. Suave, segura, inquebrantable. Al separarse, susurró, sobre todo por esas partes. Más tarde, al cerrar, Riley apagó las luces una a una. En la oscuridad, Loan volvió a tomarle la mano. Ninguna de las dos dijo nada. No hacía falta. No era solo un nuevo capítulo. Era una vida que estaban escribiendo juntas. Loan se paró frente al espejo, alisando las arrugas de su blazer por tercera vez.
Sus dedos se posaron en el escote y luego cayeron a los costados. Ningún ajuste haría desaparecer los nervios. La voz de Bailey llegó desde el pasillo. ¿Estás lista? Casi, respondió Lauren. Pero no lo estaba. No del todo. Conocer a los padres de alguien siempre traía tensión. Pero conocer a su propia madre después de semanas de silencio con Bailey a su lado, era una tormenta que no podía predecir. Respiró hondo, cogió las llaves y salió del dormitorio. Riley esperaba junto a la puerta, con vaqueros limpios, una camisa que Lauren nunca le había visto llevar y una sonrisa ligeramente forzada. Llevaba el pelo recogido, las manos en los bolsillos, como si dudara entre mostrarse segura o cautelosa. ¿Te ves? Hizo una pausa Lauren, intimidantemente bien. Riley sonrió con suficiencia. Pensé que debía intentar no asustar a tu madre. Lauren se acercó, arreglándole un mechón suelto. No podrías asustarla ni aunque lo intentaras. Ni siquiera si le contara lo de los tatuajes. Pensará que es rebeldía. Quizá lo respete en secreto. La mano de Bailey encontró la de Lauren, aterrizándolas a ambas. ¿Estás segura de esto? Lauren no respondió de inmediato. Luego asintió levemente. Sí, lo estoy. La reunión tuvo lugar en una pequeña cafetería, territorio neutral elegido por la madre de Lauren. Llegó 10 minutos antes, ya sentada. Una bufanda pálida le rodeaba el cuello con cuidado, y sus dedos se aferraban a una taza de té de porcelana. Su mirada se dirigió a la puerta al sonar el timbre. Al ver a Bailey, sus ojos se detuvieron, pero sonrió cortésmente. «Hola, mamá», dijo Lauren, inclinándose para tocarle la mejilla. «¿Y esto debe ser?», preguntó su madre. «Riley Harper», dijo Bailey, extendiendo la mano. «Un mecánico», añadió Lauren rápidamente, casi a la defensiva. Las comisuras de los labios de su madre se crisparon. «Bueno, supongo que todos necesitamos uno tarde o temprano». Riley no se inmutó. «Algunos arreglamos las cosas antes de que se rompan». Lauren se atragantó con una carcajada. Su madre arqueó una ceja, pero no dijo nada. Pidieron. La conversación siguió siendo ligera, el tiempo, noticias, un desprecio compartido por el tráfico. Pero bajo la superficie, la tensión zumbaba como estática. En un momento dado, su madre preguntó, «¿Entonces esto es en serio?». Lauren miró a Bailey y luego a su madre. «Sí, lo es». Su madre asintió lentamente. «Pareces más tranquila que en años». «Lo estoy», dijo Lauren. «Y es porque dejé de intentar encajar en una versión de la vida que nunca sentí como mía». Hubo un silencio, no frío, solo lleno de cosas que necesitaban tiempo para asentarse. Finalmente, su madre sonrió suavemente. «Bueno, entonces supongo que debería agradecerle a Bailey». Riley arqueó una ceja. «¿Por qué?». «Por ser alguien de quien mi hija no siente la necesidad de huir». Nadie dijo mucho después de eso, pero fue suficiente. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Lauren, Bailey estaba junto a la ventana, contemplando la tranquila ciudad. «No tenías que defenderme», dijo. «No te estaba defendiendo», respondió Lauren, acercándose por detrás. «Estaba diciendo la verdad». Riley se giró, con voz suave. «¿Tienes miedo?». Lauren negó con la cabeza. «No, ya no». Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña llave con un sencillo llavero. «Mandé a hacer esto», dijo. «Para ti». Riley parpadeó. «¿Me das una llave?», sonrió Lauren. «Te quiero en mi vida, en mi espacio, en mi día a día. No solo cuando es fácil. Sobre todo cuando no lo es». Riley tomó la llave lentamente, mirándola como si pesara más que el metal.
Nunca antes había tenido la llave de alguien, murmuró. Ahora sí. Se tocaron. Este no necesitaba ser suave ni lento. Era suyo, familiar, lleno de todo lo que construyeron entre silencios y tormentas. Pasaron las semanas. El espacio de la clínica en el garaje se llenó de rostros, vecinos mayores, niños, jubilados, gente que entraba con historias y se iba aliviada. Riley añadió otro elevador en la parte de atrás. Loan empezó a guardar un par de botas extra debajo del escritorio de Riley. Sus días no siempre coincidían a la perfección. A veces discutían por nimiedades, la ropa, la música, la forma correcta de apilar las cajas de comida para llevar. Pero siempre se volvían a elegir. Una noche, estaban fuera del garaje, abrazadas, viendo cómo el sol se ponía tras el tejado. Riley le empujó con el codo. ¿Sigues asustada? Loan se apoyó en su hombro. Solo cuando pienso en lo cerca que estuve de perderme esto. Riley le rozó el pelo. No lo perdimos. Estamos aquí. Y esa era la verdad. Habían permanecido juntas. El garaje estaba tranquilo los domingos por la mañana. No porque no hubiera trabajo que hacer, siempre lo había, sino porque Riley había declarado sagrado el domingo. Sin clientes, sin motores, sin caos, solo café, música y paz. Lauren estaba sentada en el capó del viejo coche que le resultaba familiar, con las piernas cruzadas y un libro abierto en el regazo, el mismo coche que se había averiado meses atrás y que, de alguna manera, la había llevado a una vida completamente diferente. Riley estaba cerca, apretando un tornillo en la motocicleta restaurada. Las últimas piezas por fin encajaban. Brillaba bajo las luces del garaje, una mezcla de pasado y presente que cobraba vida gracias a las manos firmes y las mañanas lentas. Ya casi la terminas, dijo Loan sin levantar la vista de la página. Sí, respondió Riley, levantándose para estirar los brazos. Has tardado bastante. Lauren la miró. ¿Crees que te subirás? Riley se secó las manos y se acercó. Solo si vienes conmigo. Lauren arqueó una ceja. Te das cuenta de que nunca me he subido a una, ¿verdad? Riley sonrió con suficiencia. Supongo que entonces ambas haremos algo aterrador. Loan sonrió y cerró el libro. Parece que esa es nuestra especialidad. Riley se inclinó y le rozó la sien con suavidad. ¿Te gustan las cosas aterradoras? Me gustamos, dijo Loan. Incluso cuando me da miedo. Más tarde, se sentaron afuera del garaje con 2 tazas de café, sin ninguna prisa. Al otro lado del estacionamiento, un nuevo letrero había aparecido en la puerta vecina, Centro de Salud Comunitario Harper y Blake. Lauren se había resistido a poner su nombre al principio, pero Riley insistió. Ahora formas parte de este lugar, había dicho. Debería decirlo. Desde afuera, no parecía gran cosa, solo 2 habitaciones, un archivador desgastado y una nevera llena de vacunas. Pero para la gente del vecindario, significaba algo. Y para Lauren, lo significaba todo. Observaron el mundo pasar en silencio por un rato. Vecinos paseando perros, niños en bicicleta, el ritmo familiar de un domingo acomodándose. Solía pensar que quedarse quieta significaba renunciar a algo, dijo Lauren en voz baja. Riley la miró. ¿Y ahora? Ahora creo que significa elegir. Con intención. Riley le tomó la mano. Elegimos esto y seguimos eligiéndolo. Lauren asintió con dulzura. No sé qué viene después, pero sé que quiero afrontarlo contigo. Riley le apretó la mano. Lo resolveremos como todo lo demás. Una brisa sopló por el aparcamiento, trayendo el tenue aroma a aceite de motor y jazmín en flor de la maceta que Lauren había insistido en plantar cerca de la puerta.
Las cosas delicadas podían coexistir con las duras. El desorden podía coexistir con el orden. El amor podía crecer incluso en los lugares más inesperados, entre un coche averiado y unas manos callosas, entre una mujer que arreglaba motores y una que una vez intentó arreglarse ocultando quién era en realidad. No necesitaban decirlo en voz alta. Estaban en casa.